Queridos amigos, muy buenos días y feliz tercer domingo de tiempo ordinario. Retomo pues estas homilías que comparto con vosotros los domingos después de haber estado un tiempo atendiendo y cuidando de mi familia. Qué buena falta nos hacía y también me ha hecho mucho bien, ¿no? Estar cerca de mi familia estos días en los que hemos tenido que vivir algunos momentos verdaderamente difíciles. Pido también que recéis por mi familia, porque ahora mismo en estos momentos nos hace falta. Mirad, en este 24 de enero, tercer domingo de tiempo ordinario, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa ha instituido este domingo como el Domingo de la Palabra de Dios. Y tiene un gran deseo el Papa de subrayar la riqueza inagotable que proviene de este diálogo constante de Dios con su pueblo. San Jerónimo afirmaba que la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Quizás porque al ponerse a la escucha, él se encontró consigo mismo, se encontró con Dios y se encontró con los demás. Y es muy interesante este deseo del Papa, a mí me llama mucho la atención porque sabéis que yo soy un apasionado de la Sagrada Escritura. En un mundo plagado de palabras, con minúsculas, la mayor parte de ellas fake, necesitamos escuchar la palabra con mayúsculas. Necesitamos acercarnos a la Sagrada Escritura, a esa palabra inspirada por Dios que está en la Biblia. Sin una escucha atenta de la palabra, difícilmente descubriremos qué quiere Dios de nosotros y de su Iglesia. Y nos perderemos en debates, en insultos, en enfrentamientos, que todos ellos a la postre resultarán inútiles. No debemos dejar pasar, por tanto, este domingo así sin más. Yo creo que es importante el día de hoy reflexionar en torno a la palabra. ¿Cuánto nos acercamos nosotros a la palabra? ¿Tenemos una Biblia cerca en casa? ¿La abrimos? ¿La leemos? ¿Compartimos la palabra en familia, en comunidad? El Papa nos invita a buscar en nosotros la centralidad de la palabra de Dios. Esa palabra siempre viva, siempre actual, que está a la base de lo que somos y creemos. La palabra de Dios es presencia viva de Dios en medio de nosotros. Con frecuencia la hemos dejado un poco de lado, pues hemos considerado más importante quizás su presencia en la Eucaristía, en el cuerpo y en la sangre. Efectivamente, la presencia en la Eucaristía es muy importante. Pero atención, tan presente está Dios en la Eucaristía como en la palabra. Tan importante es comulgar con el cuerpo y la sangre de Jesús como comulgar también con su mensaje expresado en los Evangelios. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, se oye una voz del cielo que dice: "Este es mi Hijo amado, escuchadlo". Y escucharlo significa acercarse a la palabra, significa leer la Biblia, significa orar con la palabra de Dios y no con otros recursos que, por muy buenos que sean, jamás se acercarán ni de lejos a esa palabra de salvación contenida en las Escrituras. Significa dejarnos atrapar por su mensaje de esperanza, de búsqueda del reino, de entrega sin condiciones, de amor sin componendas. Esto es lo que significa escucharlo. En la escucha de la palabra, además, se favorece el encuentro. Y no hay nada más inmenso que encontrarse con Jesús en su palabra. Pero atención, el encuentro con Jesús cambia la vida. Te la hace girar 180 grados. Esto es solo para valientes. Porque pone tu existencia tranquila, cómoda, dentro de tu zona de confort, patas arriba. Así que si te atreves, acércate a la Biblia y prepárate para una vida de aventuras. Escuchar la palabra y seguirla es entrar en una vida donde la palabra aburrimiento no existe. Existen otras muchas, pero la palabra aburrimiento no existe. Así que, querido amigo, querida amiga, si eres valiente, acércate a la palabra. ¿Qué hacer para buscar ese encuentro con la palabra? Pues en primer lugar tenemos que ser humildes. Y yo creo que la mejor actitud para acercarse a la palabra de Dios es la humildad. Yo creo que más que hacer, tenemos que dejarnos hacer. Más que amar, tenemos que dejarnos amar. Más que buscar, tenemos que dejarnos encontrar. Esta actitud de humildad, de dejarnos en manos del Señor, es muy importante a la hora de acercarnos a la palabra. En segundo lugar, tenemos que aprender a escuchar. Y la oración es más de escucha que de palabrería nuestra. Porque lo que tenemos es que escuchar la palabra de Dios, no escucharnos a nosotros en nuestras palabras.
Los discípulos hoy, en el Evangelio, lo que hacen es escuchar a Dios. Jesús les dice, venid conmigo. Ellos lo escuchan. E inmediatamente dejan las redes y se marchan con Él. Dejan las redes y se marchan con Él. Estamos demasiado ocupados con las redes. En este caso, en este siglo XXI, las redes no son las redes de pescar, son las redes sociales. Pero viene al pelo la palabra. Estamos demasiado ocupados con las redes. Hay que dejar las redes y escuchar al Señor para seguirle de corazón. En tercer lugar, ser consciente de que Dios siempre está. Dios siempre está. Aunque a veces no lo escuchemos, aunque a veces pensemos que se ha quedado mudo, aunque a veces creamos que nos ha abandonado, Dios siempre está. Sobre todo en nuestra oración. Nuestra oración siempre es escuchada. Otra cosa que sea atendida aquí, ya y ahora, que es lo que nosotros queremos. Pero nuestra oración siempre es escuchada. Y a través de esa oración siempre escuchada, podemos llegar al encuentro con el Señor. A través de la Eucaristía, a través del sacramento de la reconciliación, en nuestra entrega a los otros, en nuestra relación con las personas que nos rodean. Ahí se encuentra Dios y son momentos para favorecer el encuentro. ¿Dónde más? En los retiros, en los encuentros y demás momentos con la comunidad cristiana. Estos momentos de comunión con la comunidad cristiana son momentos de encuentro de Dios, donde se comparte vida, donde se comparte palabra y donde se comparte vocación. Bueno, pues estos son los 4 puntos que os recomiendo para poder favorecer ese encuentro y favorecer el encuentro con la palabra. Todo esto nos ayuda a este momento de cercanía y de encuentro con el Señor. Acudamos a la palabra, queridos amigos, y veremos cómo la vida se vive desde otra perspectiva, más esperanzadora, más pacífica, más entregada, más misericordiosa y más amorosa. Feliz domingo a todos, queridos amigos.